todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Alexi patrocina esta reacción y bueno, hoy tenemos una colaboración que cualquier fan del metal japonés habría soñado hace algunos años. Tenemos a Saki de Melis Blood, de Nemófila, etcétera. Tenemos a Fuki de Unlucky Morpheus o de Dollbox. Tenemos a Eddie o Eddie de Iron Bunny y Kotono uniendo fuerzas. Así que, bueno, versionan una de las canciones más icónicas del anime moderno. Así que sobre el papel esto pinta bastante bien. La canción es Gurange de Lisa, así que es el opening de Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Esto pinta genial. Seguramente, yo no sé si van a dejar que esto si lo estáis viendo, bien, es que no lo han censurado. Si lo estáis viendo Sí, con marcas de agua, que será lo más probable, pues bueno, procuraremos ponerlo en Patreon sin marcas de agua. Y si lo estáis viendo sin marcas de agua, habéis tenido el día. Habéis tenido el día, así habéis que tenido suerte, sí, habéis sí. tenido suerte y espero que todo salga bien. Bueno, pues esto es uno de los mayores fenómenos del anime de los últimos años. Y esta versión fue grabada para promocionar el evento Street Racers Online F2, reuniendo, pues, bueno, pues algunos de los músicos más destacados de la escena del rock y del metal japonés. Es una colaboración, en definitiva, muy especial. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 強くなれる理由を知った僕を連れて進め泥だらけのその世心震える手は掴みたいものがあるそれだけさ夜の匂いに空に何年も変わっていけるのは自分自身だけそれだけさ強くなれる理由を知った僕をY esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Total. Esto es como ver un All-Star de baloncesto, ¿no? Es cuando se reúne gente de pronto con tanto talento, que por cierto, siempre me ha admirado la forma de Eddie cómo puede tocar con Con todo la eso armadura puesto. puesta. Con todo eso puesto. A mí que me lo expliquen, es decir, ¿ve algo? Es que no ve. Que lo gracioso es que no ve. Sí, sí. Bueno, por cierto, O no debe ver. Pues, teoría. no sabemos, aquí tiene poderes, así que el bajo es Hayato, que no aparecía en caracteres japoneses y claro, para que sepáis quién es. Eh, lo gracioso es que Kotono aquí aparece bailando. Bueno, vale, perfecto. Quiere participar así, Sí, sí. bueno, teniendo ya a estos músicos, bueno, pues me parece estupendo. Es una canción fabulosa, es una canción casi, casi perfecta, ¿no? Tiene de todo para que te pueda gustar. Bueno, si alguien no sabe de qué va la letra de Gurenge, habla de encontrar fuerza en el dolor. Eh, claro, la flor carmesí del título simboliza la capacidad de seguir floreciendo incluso después del sufrimiento. Quien haya visto el anime lo entenderá. Eh, mientras que el viaje del protagonista representa eso, el crecimiento personal a través de la pérdida Ujú. y el sacrificio, que pierde mucho, Sí. esa esperanza nunca em,
nunca parece como un optimismo ingenuo, sino que acepta las heridas, las convierte en fortaleza y sigue avanzando. Eh, y bueno, me parece muy consecuente con lo que es la interpretación instrumental, ¿no? Claro, nosotros en su día hicimos la reacción a la versión de Lisa, si te acuerdas. Sí, Y claro, aquí la instrumentación adquiere un enfoque como más metalero todavía. Lógicamente, si tienes a Saki y tienes a Eddie, pues las guitarras tienen que resonar con mucha fuerza. sí, sí, Em, Me encanta porque las guitarras además tienen mucha presencia en los medios. Aún así, cada nota tiene definición. Me gusta el trabajo que están haciendo los dos, que es brutal. La batería se va endureciendo considerablemente en cuanto al groove, ¿no? De la original. Hay doble bombo y hay sí, cositas bastante interesantes. Hay, hay cambios con respecto al original, el hi-hat y el crash, tal, todo eso en la batería cambia, ¿vale? Por cierto, el batería es Kazuki. Em, y bueno, es una canción aquí en esta versión con mucho equilibrio, ¿no? Es decir, incluso casi hay veces que piensas que se contiene, ¿no? En cuanto al virtuosismo. Vamos a ver cómo sigue evolucionando la canción, pero bueno, me encanta. 世界に打ちのめされてまた不意にを過ぎた無縁の花よ咲き誇れ運命を照らして船びかりの強くのさす惑う心優しいだけじゃ守れないものがある分かってるけど水面下で構わせよく透けて見える偶然にでもあのキス一切の花より二度に続けた大地にあるべきし乱暴に敷き詰められた次だらけの道の道の先が手に現れるから乗り越えてみせるよ簡単に片付けられた守れなかった夢も無縁の幸せを見てはやしこの地に宿ってQué barbaridad, qué bueno. Son increíbles, ¿eh? Aquí, sí, es que no hay ninguno malo ahí, ¿eh? ostras, no, pero es esta ruedecita de solos de Hayato, de Saki y de Eddie, oh, madre mía, que me parece increíble, ¿eh? La armadura aquí con las orejas Sí, de sí. conejo, de verdad, es increíble. Bueno, por lo menos no lleva guantes. No, a ver, porque, claro, eso es precisamente lo que le da credibilidad, ¿vale? Que tiene, Sí, claro que pueda tocar la guitarra. Pues si tuviera guantes no la tocaré. claro, dice tú, está haciendo un papelón, pero no, efectivamente, porque, a ver, Saki, bueno, me encanta su forma de frasear, me gusta mucho, además, muy limpia, los ligados son muy fluidos, los pasajes rápidos mantienen mucha claridad. Me gusta cómo juega con el palm muting. Va alternando con acordes abiertos para dar sensación de amplitud. Y también introduce pequeños vibratos y bendings perfectamente afinados para hacer que la guitarra casi cante junto a Fuki. Es un detalle que me gusta.
Em, Eddie, bueno, lo que hace es trabajar por terceras con respecto a Saki, Ajá. terceras y sextas, y enriquece mucho lo que es la textura. Eh, Muy buen ataque, el solo ha sido una auténtica locura, y aparte los armónicos artificiales que va añadiendo, pues aparecen justamente donde deben estar, le da agresividad al tema sin perder el carácter melódico de la composición, así que está todo como muy bien medido. Hayato, bueno, es técnicamente es súper limpio, ese slap es una locura, sincroniza muy bien con la batería, nunca invade el espacio de las guitarras, tampoco desaparece en la mezcla, tiene bastante presencia, así que muy bien le da la densidad que el tema pide. Kazuki a la batería, bueno, me gusta porque va alternando la muñeca es que la tengo hecha. Muy Yo mal. se lo comenté a David fuera de micro, digo, como cuando se os rompe un aparato electrónico y hacéis así Y suena. y suenan piezas sueltas, pues cuando muevo la muñeca pues me suena igual. Hay algo aquí que no está bien. Así que bueno, veremos cómo evoluciona. Lo que te decía, que alterna patrones mm, relativamente contenidos, pero después le da como mucha apertura con los platos y con los crashes, y en el Sí, estribillo suena como explosivo. Em, Cuando hace fills, los redobles que hace los hace con mucho criterio, aunque tiene rapidez y bueno, pero especialmente destaca en el doble bombo. Va dándole esa intensidad emocional cuando lo necesita, así que muy bien. Eh, Oye, el baile de Cotono, muy bien hecho, ¿eh? Muy, muy sí, bien hecho, sincronizado perfectamente con la música. Me ayuda a trasladar ese carácter heroico de Burenge sin distraerte de la actuación de los músicos. Así que está muy bien. Me mete en el universo y no me distrae. Está sí, sí, perfecto. sí. Y bueno, Fuki. En Fuki, su fíjate, línea. en su línea. Lo que sí voy a destacar, sobre todo, es cuando ha hecho ese falsete súper agudo, eh, breve, pero súper complicado de hacer. A mí eso me ha llamado muchísimo la atención. Em, Porque gestiona muy bien lo que es el color de la voz, porque las estrofas tiene como un timbre relativamente cálido y cercano, y más bien para que deja que la emoción vaya cogiendo forma y luego, pues, conforme avanza, incrementa progresivamente la resonancia de su voz, la resonancia frontal, ¿no? Para alcanzar esos estribillos tan poderosos, Sí, sí. sin perder ni claridad, ni dicción, ni afinación. Así que muy bien. Bueno, es una cantante de élite y lo sabemos, ¿no? Es decir, y ella lo sabe también. Así que perfecto. Venga, vamos con la última parte.どうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみや世界に打ちのめされて泣く意味を知った無念の花よ咲き誇れ運命は照らして運命は照らして Oye, lo que me gustaría preguntarle aquí a nuestros amigos del canal es, tanto el bajista y batería, ¿en qué grupos están? Porque son una locura.
que yo no caigo ahora mismo Sí. donde están. No, no, yo tampoco. Ujú. Pero son flipantes los Sí, dos. sí, sí, sí. Vamos, el bajista ha estado ahí toda la canción con el lap, que tiene que tener otro dedo biónico ahí Claro, bien claro, puesto porque tela, ¿eh? claro, claro. Esta versión de Burenge demuestra hasta qué punto la escena del metal japonés está formada por músicos capaces de colaborar sin perder su identidad. Cada participante, bueno, pues aporta elementos propios, Sí. pero a favor de la interpretación, ¿no? Es decir, respeta el espíritu de Lisa mientras lo acerca claramente al heavy metal melódico. Ha sido una locura y me encanta. Gracias, Alexi. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad de la vez, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.